En la antigua China, la vida de las personas estaba muy ligada a la naturaleza. Dependían del clima para poder sembrar, cosechar y vivir. Las estaciones del año no eran solo cambios en el tiempo, sino también importantes para entender cómo funcionaba el mundo, según lo creían los antiguos chides. La pregunta que nos hacemos hoy es sencilla. ¿Era el clima considerado un rey en la antigua China? Es decir, algo con tanto poder como un gobernante. Para entender esto, debemos pensar en cómo vivían las personas. La mayoría de la gente eran agricultores. Si llovía demasiado, las cosechas se pudrían. Si no llovía nada, las plantas se secaban y morían. Un buen clima significaba comida y prosperidad, mientras que un clima malo podía significar hambre y sufrimiento. Por eso el clima no era solo algo que pasaba, era algo que afectaba directamente la vida de todos. Los gobernantes chinos también entendían esto. Si los campesinos tenían buenas cosechas, eran felices y pagaban sus impuestos. Si las cosechas eran malas, la gente podía enojarse y hasta rebelarse. Por lo tanto, los emperadores no solo se preocupaban por la política y la guerra, sino también por el clima. Organizaron ceremonias y rituales para pedir buenas cosechas y evitar desastres naturales. Estas ceremonias a menudo involucraban al emperador mismo. Él, como el Hijo del Cielo, era el encargado de mantener el orden en el mundo, y eso incluía el clima. Creían que si el emperador era justo y bueno, los dioses favorecerían a su pueblo con un clima favorable. Si el emperador era malo, los desastres naturales eran una señal de que los dioses estaban enojados. Además, los antiguos chinos desarrollaron un profundo conocimiento del clima y las estaciones. Crearon calendarios muy precisos para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. Estudiaron los patrones del viento, la lluvia y la temperatura. Estos conocimientos se transmitían de generación en generación y se usaban para predecir el tiempo y prepararse para los cambios climáticos. En la filosofía china, el cielo, que representaba el clima y las fuerzas naturales, era visto como la máxima autoridad. El emperador era su representante en la tierra, pero seguía estando sujeto a las leyes del cielo. Esta idea se refleja en el concepto del mandato del cielo, que decía que un emperador solo podía gobernar si contaba con la aprobación del cielo. Si ocurrían desastres naturales, se interpretaba como una señal de que el emperador había perdido ese mandato. La lectura de los signos en la naturaleza era fundamental. Observar el sol, la luna, las estrellas, el comportamiento de los animales e incluso la forma de las nubes podía dar pistas sobre lo que iba a suceder. Estos conocimientos no eran solo cosa de los emperadores o los sacerdotes, sino que formaban parte de la vida cotidiana de la gente común. También es importante recordar que la antigua China era una sociedad profundamente religiosa. Creían en muchos dioses y espíritus que controlaban diferentes aspectos de la naturaleza, incluyendo el clima. A menudo se les ofrecían sacrificios y se les rendía culto para obtener su favor. La lluvia, por ejemplo, podía ser vista como un regalo de un dios de la lluvia. Así que volviendo a la pregunta inicial, ¿era el clima un rey en la antigua China? No en el sentido de un gobernante humano, pero sí en el sentido de que tenía un poder inmenso sobre la vida de las personas. El clima afectaba la agricultura, la economía, la política e incluso la religión. El emperador, aunque era el gobernante, debía respetar y adaptarse al clima, reconociendo su poder superior. En conclusión, el clima en la antigua China era mucho más que solo condiciones atmosféricas. Era una fuerza vital, una influencia constante y una autoridad respetada. Aunque no era un rey en el sentido literal, su poder era comparable al de un soberano, ya que determinaba en gran medida el destino del pueblo chino. El respeto y la comprensión del clima eran elementos esenciales de la vida y el gobierno en la China antigua.